señor secretario, dará lectura a la cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La cuenta es la siguiente. Se ha recibido los siguientes documentos: una confirmación de la asistencia telemática a esta sesión por parte del doctor Enrique París, ex ministro de Salud, quien se encuentra en la sala de espera del Zoom, así como un correo electrónico enviado el día de ayer tarde por el doctor Álvaro Erazo, quien nos había confirmado inicialmente su asistencia, pero que por motivos de fuerza mayor, completamente entendible y de orden personal, doctor Erazo, ex ministro de Salud y principal investigador de CLAPES UC, excusa su inasistencia a la sesión del día de hoy. Así que solo contamos con el doctor París, presidenta. Sesión especial citada con el objeto de tratar materias relacionadas con el mandato a que diera origen esta instancia para dar respuesta a las observaciones, preguntas y solicitudes planteadas por los integrantes de la comisión. Se encuentran de manera telemática un invitado, el doctor Enrique París, director médico Clínica MEDS. Ofrezco la palabra, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco la invitación a la comisión de la Cámara de Diputados. Eh, Quisiera, digamos, saber cuál sería la modus operandi de la intervención mía, si solamente quieren que explique algunas cosas o dé mi punto de vista o aceptar preguntas de los miembros, de los honorables miembros de la comisión. Presidente de la comisión, por su intermedio, quiero saludar a las diputadas y diputados presentes y obviamente prestar mi colaboración a esta comisión dentro de lo que yo pueda aportar. Doctor, esto es como muy abierto. Usted puede hacer un planteamiento, una propuesta respecto a la lista de espera, que es la situación que se está abordando en esta comisión. Así que, por lo tanto, tiene usted la libertad de poderlo plantear desde su propia mirada que tiene al respecto. Muchas gracias, diputada. La verdad es que el tema de las listas de espera es un tema universal, en primer lugar. Chile no es el único país del mundo que tiene problemas de listas de espera. Hemos visto aparecer este problema en países muy desarrollados, en Francia, en España, en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, es decir, y en Latinoamérica con mayor razón, y en otros países del mundo también. Es decir, es un tema que nos ha golpeado desde el punto de vista sanitario a todo el mundo. No es un tema que haya nacido solo después de la pandemia, es un tema que se arrastra desde hace muchos años atrás. Tiene que ver, por un lado, con el envejecimiento de la población. Nosotros sabemos que, y la población chilena en ese caso está batiendo un récord, el envejecimiento de la población se ve acompañado de un aumento en las patologías. Los adultos mayores no tienen solo una patología, muchas veces tienen dos o tres enfermedades y eso además está relacionado con aumento en el consumo de los medicamentos. Y obviamente que esas enfermedades se van potenciando unas con otras y requieren una atención preferencial. En ese punto están las listas de espera no GES por especialidades y están algunas de las patologías quirúrgicas. En las listas de espera no GES por especialidades, más las listas de espera quirúrgica, en Chile ya tenemos más de 3 millones de personas esperando atención. Y desgraciadamente en los últimos años se ha observado un aumento importante en este tipo de espera, y lo cual además se ve agravado por un aumento en la espera en la lista GES Auge. Uno de los grandes, una de las grandes reformas que llevó a cabo el Estado de Chile, siempre prefiero referirme al Estado en los temas de salud. En los temas de salud, la responsabilidad es del Estado. Los gobiernos de turno obviamente tienen que trabajar, pero los gobiernos pasan y es el Estado el que debe hacerse cargo de la salud de los chilenos. Desgraciadamente, en la lista de espera GES, por ejemplo, al cierre del año 2024,
se informó la cantidad de 77.000 casos pendientes. El año 2023, en la misma fecha, 70.000 casos pendientes. En el caso de las cirugías, el año 2023 teníamos 56.000 cirugías en espera y el año 2024, desgraciadamente, perdón, el año 2024 se contabilizaron 390.000 cirugías en espera y el año 2023 eran 333.000, es decir, un aumento de 56.000 cirugías en espera. Con respecto a las consultas, el año 2024, 2.600.000 y el año 2023, 2.400.000, es decir, casi 200.000 consultas más en espera, un 8,31% de aumento en el caso de las consultas y en el caso de las cirugías, un 16,98%. Yo estuve leyendo el oficio que los diputados que pidieron esta comisión investigadora le enviaron a la presidenta de la Cámara, a la diputada Carol Cariola, donde en realidad se insiste bastante en el tema de la postergación de las cirugías. La mayoría de los comentarios iban por esa vía. Y es evidente que desgraciadamente las cirugías se postergan y esa postergación incide obviamente en la lista de espera quirúrgica, si nos referimos solamente a ese punto. Nosotros hicimos un estudio al respecto cuando yo presidía el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián y determinamos realmente que el uso de pabellones en Chile está muy por debajo de la media internacional. El uso de pabellones, ¿y por qué me refiero a esto? Porque incide específicamente en la lista de espera quirúrgica. Me quiero referir a esa, ya que es lo que se discute con mayor prevalencia en el documento que ustedes me enviaron. Incide en la lista de espera porque si el pabellón se suspende, evidentemente que el paciente pierde la posibilidad de operarse. Y en Chile la suspensión de pabellones está por sobre el 8%, circunstancias que a nivel internacional esa cifra llega apenas al 3%. Ahora, si nosotros analizamos cuál es la causa por la cual se posterga la intervención quirúrgica, el Ministerio de Salud, desgraciadamente, lo digo porque en este caso no deben hacerse cambios que impiden comparar. Hizo un cambio muy importante el año 2024. En el año 2022 y el año 2023, la suspensión de cirugías alcanzó respectivamente 31.000 casos del 22, 33.000 casos del 23 y 30.000 casos del año 2024. Ahí se observa una reducción. Sin embargo, se hizo un cambio en la distribución o en evidenciar las causas de las suspensiones. Se pasó de considerar que las causas de las suspensiones eran atribuir a los pacientes a que el año 2024 las causas de las suspensiones se consideraron en su mayoría 12.000 suspensiones, o sea, casi la mitad de todo el universo, a causas administrativas. Administrativas. Y eso obviamente tiene que ser explicado por el Ministerio de Salud, porque si hay causas administrativas, es decir, no se está gestionando bien, por lo menos esta lista de espera quirúrgica. Pero también eso hay que verlo como una oportunidad, porque si es un problema de gestión y no de falta de pabellones y no de uso inadecuado de los pabellones, evidentemente que esas causas administrativas se podrían solucionar en el curso del tiempo. Hay que destacar que el Ministerio ha hecho un esfuerzo creando proyectos pilotos para aumentar la eficiencia en el uso de los pabellones, proyectos pilotos que se iniciaron en 4 regiones y que actualmente se están expandiendo a otros. Esperamos que eso dé resultados. ¿Cuáles son las causas por las cuales se postergan las intervenciones quirúrgicas? Por ejemplo, porque el paciente no llega en ayunas. Por ejemplo, porque el paciente se tomó un anticoagulante y obviamente no va a poder ser intervenido porque va a sangrar. Porque el paciente no trae los exámenes de laboratorio o las imagenologías. Eso tiene que ver, evidentemente, también con otro problema grave que tenemos, que es con la ficha clínica electrónica. Si no hay una ficha clínica electrónica que permita transmitir los resultados de los exámenes, cualquiera que sea, en cualquier lugar de Chile, obviamente que esos problemas van a seguir ocurriendo.
También se suspenden pabellones porque de repente falta personal. En el pabellón se necesita la participación de gente muy especializada. No solamente hablamos del médico cirujano, sino que de la arsenalera, de la TENS, que tiene que ver con el traslado de los pacientes y el uso de los elementos, con una serie de cosas. Si falta una persona, a veces del equipo se suspende también el pabellón. Nosotros hicimos un proyecto piloto en la región de Reloncaví donde se creó el pabellón docente, que es una idea que a lo mejor se puede, digamos, difundir en el sentido de que todos los miembros del equipo de pabellón pueden suplir las funciones de aquella persona que podría faltar por algún motivo justificado. Y eso evitaría la suspensión. Una de las causas importantes de suspensión también, desgraciadamente, es el ausentismo o el hecho de que alguna persona esté enferma, obviamente, y no puede apoyar el desarrollo de la cirugía. Eh, Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país en salud, y a mí me tocó una etapa muy dura. Es muy fácil criticar, pero tenemos que ponernos de acuerdo en buscar soluciones en conjunto. Eh, Otro de los puntos que veo que se transmitieron en este documento es la falta de control de las listas de espera, la doble registro regional o a nivel del Ministerio de Salud, el hecho de que en algunos lugares se saltaron la lista de espera porque algunos ejecutivos, algunos directores de los servicios de salud, de los hospitales, incidieron en colocar a personas que estaban muy por debajo de la lista para sobrepasar a personas que estaban esperando hace mucho tiempo. Eso produce mucha indignación en la población. Se perdieron fichas, se encontraron fichas en basurales. Es decir, tenemos que hacer una revisión completa. Creo también que la idea que ha planteado el Ministerio de Salud de modernizar el manejo de la lista de espera me parece adecuada. Y espero que eso pueda avanzar, pero eso tiene que ir avanzando en relación también a una mejor ficha electrónica, a una intercomunicabilidad entre la APS y los hospitales. Muchas de las listas de espera se deben a que en la APS no tenemos especialistas, y esas personas que van a la APS son derivadas a los hospitales donde el especialista no tiene horas a tiempo y entonces va postergando la atención. Esta nueva modalidad o este nuevo decreto que envió el Ministerio de Salud, que desgraciadamente se va a poner en práctica solo a partir de septiembre, que reconoce o premia a los especialistas que se vayan a la atención primaria, no sé si han discutido ese tema, creo que podría ayudar a solucionar en parte la falta de atención de especialistas en la atención primaria. Ustedes saben que hasta el momento solamente los médicos familiares reciben su reconocimiento como especialistas en la atención primaria. Se quiere incluir a las especialidades básicas con reconocimiento como especialistas en la atención primaria. Creo que es un avance importante. El Colegio Médico lo pidió siempre. Yo fui presidente del Colegio Médico durante 2 periodos. Creo que ese es un avance importante que quizás también va a ayudar a disminuir las listas de espera que se generan en la APS. Hay que recordar que la APS está en manos municipales y no en manos del Ministerio de Salud propiamente tal, a pesar de que en la Subsecretaría de Redes Asistenciales existe una división de atención primaria, la DIVAP. Los municipios son los que toman decisiones con respecto a quiénes contratar, a qué especialistas tener, dónde poner, digamos, más recursos. Creo que eso también tiene que, en alguna manera, revisarse. Y lo otro que tiene que revisarse, en mi opinión, es la pertinencia de la gestión de FONASA. Porque si FONASA no actúa como un asegurador, como debería actuar, sobre todo con la nueva modalidad de cobertura complementaria, evidentemente que no tiene el poder o la capacidad de dirigir sus recursos hacia donde son más necesarios. Les recuerdo que el presupuesto de FONASA se gasta, el 65% del presupuesto de FONASA se gasta en licencias médicas. Es otro punto que también hay que buscarle una solución, porque ese dinero tiene que ir destinado a, evidentemente, problemas de salud y no solo a licencias médicas. Ese es otro proyecto, otro tema que tenemos que desarrollar. Otro tema que a mí me preocupa mucho y que desgraciadamente el Colegio Médico se opuso al comienzo de este gobierno es la modificación del Código Sanitario.
Si nosotros logramos modificar el código sanitario y le damos más capacidad de decisión a las enfermeras, a las matronas, a los tecnólogos, a los kinesiólogos, a las nutricionistas, a todo el equipo de salud, a las TENS, vamos a poder contribuir a bajar la lista de espera. ¿Por qué solo el médico a veces puede hacer una receta o puede hacer una orden de exámenes para algún examen? Entonces, eso también hay que avanzar en eso rápidamente. Y creo que si nosotros seguimos utilizando o aprovechamos bien la integración, porque no quiero hablar de colaboración, la integración público-privada, tal como se hizo en la pandemia, también yo creo que podamos avanzar rápidamente en reducir las listas de espera. Los operativos médicos también son importantes para reducir las listas de espera. En fin, eh, yo he tratado de dar mi opinión. Yo fui ministro, sé lo que se sufre estando a cargo del Ministerio de Salud, sobre todo cuando hay ataques. Yo no quiero atacar a nadie, quiero contribuir a que este problema, que lo sufren 3 millones de chilenos, tenga una solución y que ha ido en aumento. Ya creo que no es bueno seguir hablando de la pandemia. Hay un especialista en salud pública, doctor Said, que es partidario del gobierno actual o fue partidario, que ha insistido mucho en eso. ¿Por qué seguirle echando la culpa a la pandemia? O sea, ya eh, demos vuelta a la página y pongámonos a trabajar por la situación actual que viven los chilenos. Creo también, y esto es una opinión que nosotros hemos eh, llevado o desarrollado hace mucho tiempo, que hay una mala distribución de los especialistas en Chile. Entonces, si ustedes quieren reducir la lista de espera y no tienen especialistas en regiones, malamente se va a lograr. Los estudios, todos demuestran que los especialistas en Chile están concentrados en la región metropolitana, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, y en la región del Biobío. Más del 57 o 58% de los especialistas están en esas tres regiones. Es evidente que en esas tres regiones hay más población, pero no porque haya menos población, no sé, en Coyhaique, en Punta Arenas, donde sea, en el norte, no va a necesitar un paciente un especialista, porque van a tener que trasladar al niño. Acuérdense lo que pasaba en Punta Arenas cuando no había oncólogo. Los trasladaban a Santiago, pero como no había avión directo, tenían que venir, los trasladaban a Valdivia, perdón. Como no había avión directo, tenían que venir a Santiago y de ahí a Valdivia. El niño llegaba en pésimas condiciones. Así que aunque haya una cantidad pequeña de pacientes, el Estado, insisto, no es el gobierno, el Estado tiene que darle solución a ese paciente y a esa familia. Creo que en el tema del cáncer también estamos con muchos problemas. Hay un atraso enorme en el tema del cáncer. Y desgraciadamente, ¿cuáles son las patologías de cáncer que están con más retraso? Las patologías relacionadas a las enfermedades de la mujer. Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, es donde tenemos más retraso. Ahí también tenemos que poner el acelerador. Eh, algunos pensarán que mi pensamiento es más liberal que de otro tipo, pero yo creo, y lo he sostenido muchas veces, que en Chile o en el mundo o en salud, el paciente tiene que tener derecho a la atención de salud según su enfermedad, según la enfermedad que tenga, y no según la capacidad de su bolsillo. Y eso tenemos que llevarlo a cabo como país. Ahí no tienen que haber diferencias políticas, tiene que desarrollarse como país. Eso lo dijo Rawls, un filósofo social hace muchos años atrás, y creo que debería ser nuestra meta. Darle atención de salud a las personas, sobre todo a las más necesitadas, según su patología, según su enfermedad. Si es un cáncer, hay que darle rápidamente atención. Si es un problema de la cadera que le produce dolor, rápidamente atención. Y no según su capacidad de bolsillo. Y ahí tenemos que contribuir entre todos. Gracias, señor presidente. Mu- Veo que llegó el diputado Lago Marcino. Muchas gracias, doctor París. Eh, yo creo que todos fuimos un poco víctimas de la dificultad de tránsito. Efectivamente, hoy día habíamos invitado a dos exministros de salud, el doctor Álvaro Erazo y el doctor Enrique París, obviamente para mantener el equilibrio también político, pero lamentablemente el doctor Erazo el día de ayer nos comunicó que por una imposibilidad muy personal relacionada y muy entendible, no podía participar, así que no alcanzamos
por el poco margen a invitar a un segundo exministro de Salud. Pero obviamente con lo que nos ha planteado el doctor París también nos lleva a una amplia reflexión que nos va a permitir generar una discusión importante. Me han pedido la palabra los diputados Palma, Sáenz, Lee, Lilayú, Celis, Rosas, Nullado. Entonces, diputado Palma. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión y saludar al exministro, al doctor París. Sí, a mí me parece interesante algunas facetas que él ha planteado, particularmente lo que dice relación con el fortalecimiento de las competencias de la atención primaria, ya sea por la vía de la desmedicalización, que me parece un tema que yo he planteado en varias oportunidades, porque creo y coincido con él que el rechazo a la discusión del Código Sanitario y la porfía, no solo en el debate, sino que en incluir, por ejemplo, no lo mencionó el doctor, el mundo del trabajo social. Yo creo haberle planteado incluso a la ministra Aguilera en más de alguna oportunidad que él o la trabajadora social son un tremendo aporte a la clínica de la atención primaria. Y no entender eso es a lo mejor desconocer, y lo digo respetuosamente, cuál es el aporte que ellas hacen. O sea, por ejemplo, yo que trabajé mucho tiempo en adicciones, los trabajadores sociales hacen entrevistas motivacionales, hacen fortalecimiento de redes, identificación de redes, hacen prevención de recaídas, hacen intervenciones en crisis y eso es clínico, evita temas de suicidabilidad, permite identificar nudos de problemas que en un tema como la salud mental y sobre todo la adicción en Chile que va increciendo, podría ser de gran aporte y no son personas con formación médica. Yo diría que más bien al revés, doctor. O sea, parece que a muchos de nuestros colegas y de los profesionales de la salud en general les falta formación en el área psicosocial. Tenemos un déficit de la malla curricular que es manifiesto, ¿no? Yo recuerdo porque meterme en esos temas me decían que mejor me hubiera dedicado a otra profesión. En realidad no es así. Nuestra profesión adolece de ese componente que haría que el trabajo sería mucho más de mayor impacto. Creo que algunas cosas que planteaba el colega son importantes, como por ejemplo el tema de que vayan especialistas a la atención primaria o tal vez que los médicos de atención primaria vayan a la atención secundaria y hagan a lo mejor algunas pasantías, lo cual reforzaría sus competencias. Ahora, creo que hay un tema acá respecto a la reflexión final que hace el doctor París en el sentido, y coincido con que, primero, que este debería ser un tema de Estado, esto no debería ser un tema de gobierno de turno, porque todos los años, por ejemplo, la discusión presupuestaria está sujeta a las trabas que se pueden dar en la discusión parlamentaria, y yo creo que el tema de la salud debería estar asegurado a nivel de Estado, independiente del gobierno de turno. Eso creo que es un tema de fondo que hay que discutir. Ahora, lamentablemente el modelo se contradice con la opción que ha planteado el doctor París en el sentido de que lo que debería tener peso en la toma de decisión es la patología que tiene la persona y no la fuerza de bolsillo que tenga. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, pero tenemos que entender también que el modelo no favorece aquello. Si finalmente la gente se endeuda porque se aburre la lista de espera, tiene que hipotecar muchas veces sus propios bienes, endeudarse para poder buscar soluciones en el extrasistema. Y hemos visto en estos días en distintas exposiciones cómo hay un verdadero fenómeno migratorio de los recursos mejor calificados. Ayer hablábamos, por ejemplo, con el doctor Orellana respecto cómo hay un fenómeno en que no el pago, por ejemplo, donde muchos médicos se resisten a ejercer en esa línea y devolverle al Estado el esfuerzo que ha hecho para capacitarlos. Entonces, yo creo que es un tema de alta complejidad, pero creo que estamos chocando con un modelo que no permite aquello que el doctor ha anunciado, en el sentido que ojalá, porque claro, yo incluso escuché a alguien el otro día, dijo, bueno, hay gente que desgraciadamente no muere, o sea, nadie muere de artrosis de rodilla, nadie muere de artrosis de cadera, pero se mueren de dolor, pues. Si viven con dolor crónico, o sea, es espantoso que una persona tenga que estar 7 años esperando una prótesis de cadera
que tiene un costo muy oneroso y que el Estado muchas veces no se lo brinda. Entonces, me parece incluso indolente cuando se ha escuchado esas expresiones, es decir, bueno, pero sí, claro, de cáncer mamario se va a morir en pocos meses si no se atiende oportunamente, pero pretender que una persona tenga que padecer las penas del infierno con dolores crónicos, cualquiera que haya visto un familiar que tiene, por ejemplo, una artrosis, que son, no olvidemos que en nuestro país, y con esto termino, por la pirámide epidemiológica, hoy día es un país que está en envejecimiento, como los países desarrollados, nos comportamos así. Están habiendo cada vez menos nacimientos y cada vez la vida se está prolongando más, pero eso también está dando paso a que la morbilidad crónica se exprese con más fuerza. Entonces creo que hay hartas reflexiones, presidente, con esto termino, que tenemos que someter también a juicio y valórico en esta comisión, porque creo que si no, no vamos a encontrar el camino. Pero finalmente coincido plenamente que si la APS se reforzara, tuviera las competencias, el equipamiento, los profesionales, hubiera efectivamente desmedicalización. Lo han dicho, incluso los optometristas podrían ayudar a resolver temas de vicios de refracción. La mayoría de los problemas de oftalmología que están en espera son vicios de refracción, si eso lo puede resolver hasta un optometrista. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidente. Buen día a toda la comisión. Quisiera plantear algunas interrogantes al doctor París. Estuve investigando algunas cifras respecto a tiempos de espera en algunos otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, entre el 6 y 7% de los pacientes esperan más de 6 meses para atención médica. En Nueva Zelanda y Finlandia este porcentaje está entre el 15 y 18%. De lo total de pacientes, y Portugal, por ejemplo, alrededor del 28%. Usted en su presentación hablaba de cómo ha ido aumentando la lista de espera, usted se refirió desde el 2023-2024 específicamente, y ¿qué es aceptable según su experiencia en esta materia? En términos, porque pueden haber distintas coyunturas que afecten, digamos, como una pandemia, por ejemplo, o alguna otra catástrofe que pueda incidir en que tengamos una mayor demanda por la atención médica. ¿Qué es lo aceptable para el Estado de Chile según nuestra situación económica, social, cultural incluso, en términos de aumento de listas de espera? Porque uno podría pensar que la lista de espera... o sea, me parece como iluso pensar que va a llegar a cero o a niveles demasiado bajos. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué es lo aceptable en una perspectiva temporal, además de más largo aliento, superior a una administración de solamente 4 años? Pensemos, por ejemplo, en una década. Eso, gracias. Diputado Lee. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la comisión y especialmente a nuestro invitado, el exministro París. Ministro, quiero aprovechar su experiencia como ministro. Hoy día tenemos unas fórmulas, unas estrategias de formación de médicos especialistas que llevan varias décadas, algunas con algunas pequeñas modificaciones. En su opinión, y conociendo la realidad y las diferencias que hay entre la zona central y las regiones extremas, ¿usted cree o ya ha pensado en una estrategia diferente para la formación de médicos especialistas dirigida especialmente, por ejemplo, a zonas extremas? Estoy hablando de Magallanes, Aysén, Arica, Parinacota. Eso por una parte. Y en segundo lugar, es cierto, ya yo pienso lo mismo que usted, debemos dejar la excusa de la pandemia de lado. Sin embargo, en el último tiempo no han habido grandes catástrofes de ningún tipo. Y sin embargo, las listas de espera no solamente no se han disminuido, ni siquiera mantenido, han aumentado. Entonces la pregunta es, ¿a qué cree usted que se debe este fenómeno? Muchas gracias. No veo ahí está. Se cambió de lugar, diputado Lee. Diputado Hilario. Buenos días. Saludar al doctor París, que en primer lugar felicitarlo en el sentido, doctor París, que lo conozco hace bastante tiempo. Y sé que cuando él dice yo soy liberal, bueno, él siempre ha sido liberal y la verdad, y ahí quiero discrepar un poco con lo que dice nuestro presidente, el señor Lago Marcelo, cuando usted dijo, no está el otro invitado porque para contrarrestar desde el punto de vista político. Eso. En salud creo yo que... Balancear. Sí, balancear, pero da lo mismo.
creo yo que aquí no hay que nada en balancear, y no, si lo digo con todo cariño, que a veces las palabras pueden decir que la lista de espera no tiene nada que ver con ni balancear ni nada. Aquí son miradas diferentes, pero en salud la lista de espera, los cánceres de mujeres en Chile, etcétera, es totalmente transversal y aquí es una política, evidentemente una mirada liberal y de Estado. Yo creo que en ese sentido saludar al doctor Párez porque él, quiero decir, en su universidad y han hecho han seguido trabajando después del ministerio, entregándonos números, datos y opiniones, cómo ir eliminando la lista de espera. Yo creo que bajo ese punto de vista, felicitar al doctor Párez. Yo solamente creo que no alcancé a llegar de toda la exposición, pero creo que la lista de espera en este momento tiene que tener una mirada porque tenemos recursos no limitados, orientarlo. Yo creo que oncología para nosotros, creo yo, lo que yo pienso que va a haber que destinar una lista de espera, una estrategia, oncología fundamentalmente, y evidentemente, como dice el diputado Lee, también hay patologías que no necesariamente, y hablemos de lista de espera, que hay que solucionarlo desde el punto de vista geográfico. No es lo mismo lo que pasa en Antofagasta, que a lo mejor la lista de espera de artrosis de cadera puede ser mayor, porque no toman tanta leche, estoy inventando, a diferencia del sur, de que la artrosis de cadera puede ser menor, pero ahí tenemos otras patologías, por ejemplo, de la vesícula, que la patología vesicular y lo que significa el cáncer vesicular es mayor que en otras partes. La hidatidosis, ¿cierto?, se da en nuestra región, no es tanto, pero bueno, quiero decir que también hay que tener una mirada localista, es decir, geográfica, y eso es lo que yo creo que habría que hacer. Nada más que felicitar, yo quería al doctor París, y qué bueno que él siempre está presente, no es más que eso. Sobre la opinión de la duda también, que cuál es lo aceptable de una lista de espera. Ojalá que fuera cero, una cosa de perogrullo, pero todos sabemos que nunca vamos a poder ser cero, pero evidentemente tenemos que reducir a lo que más podamos. Yo en ese sentido tengo una opinión que no nos podemos comparar. A mí me carga, y lo voy a decir la verdad, a mí me carga como médico, siempre comparamos con otros países. No es lo mismo una persona que está bien nutrida, a lo mejor que la artrosis o la genética en Europa tenga una lista de espera, se demora en artrosis, que lo que tenemos aquí en Chile, que todavía tenemos algunas enfermedades que allá probablemente no tengan, y viceversa, o enfermedades genéticas. Entonces, yo no me gusta compararme con lo demás. ¿Cuál es lo mejor para nosotros? Nada más. Muchas gracias. Diputado Celis. Gracias, presidente. Bueno, saludar al doctor Párez y, bueno, sumarme a todos los elogios que se le ha hecho. Y voy directo al grano. Hay una entrevista que él dio el 7 de enero del 2025 a una revista que se llama País Lobo. Y quería hacerle las siguientes preguntas a raíz de esa entrevista, que es más o menos la exposición que él hizo acá, pero no en cuanto a lo que él dijo, sino que al cómo poder desarrollar o realizar lo que él señaló en esa entrevista. Por ejemplo, él dice que hay que fortalecer la atención primaria y mejorar la distribución de especialistas en Chile. Entonces me gustaría saber el cómo poder hacer aquello. Reitera exactamente lo mismo, que hay que robustecer la atención primaria y corregir la distribución de los especialistas en Chile. Estoy absolutamente de acuerdo con él, pero me gustaría saber el cómo hacerlo, ¿tá?, para ver si es materia de ley, es materia de presupuesto, etcétera. En esa misma entrevista lo reitera: fortalecer la atención primaria, hacerla más resolutiva. Después continúa en esa misma entrevista, dice que no se ha logrado modificar el Código Sanitario. Dice, muchos profesionales están impedidos de atender pacientes cuando podrían hacerlo. Lo mencionó acá, lo que genera demoras en la atención. Obviamente hay que modificar el Código Sanitario y eso es de perogrullo. Mi impresión es que nos falta valentía. Muchas veces no queremos modificar el Código Sanitario para no tener problemas con profesionales o con técnicos, porque se producen roces entre ellos y cada gobierno
trata de hacerlo, pero como ve que hay ciertos conflictos, lo deja para el gobierno de turno. Pero me gustaría saber su impresión de cuáles son las profesiones que debieran modificarse como para que ellos mismos pudiesen tener las facultades para poder dar solución en ese aspecto y poder ayudar en cuanto a hacer más fácil el tema de que avance más rápido lo relacionado a las listas de espera. Habla también de la falta de especialistas médicos. Da el ejemplo que en Santiago hay un 50%, da el ejemplo de un 3,36% que hay en los lagos de esta desigualdad, y señala incluso que esto de la desigualdad no basta con proponer incentivos necesariamente que sean económicos, sino que para fomentarlos, médicos especialistas hay que garantizarles condiciones para quedarse en regiones, un buen equipamiento, un lugar digno para vivir. Es bueno, es necesario, pero que lo esencial es que tengan un acceso continuo a capacitación y apoyo profesional para evitar con ello que haya una sobrecarga laboral. Es decir, le da mucho más importancia a que tengan un buen vivir, por así decirlo, en cuanto a lo laboral, que un incentivo económico o una casa cómoda. Es decir, que no tengan una carga excesiva de trabajo. Entonces me gustaría saber también el cómo poder hacer eso. Y por último, dice, lo que también reiteró acá, que estamos frente a una lista de espera que es incluso más alta que la de la pandemia. Dice, tenemos la lista de espera mucho más alta que ni siquiera se alcanzó en la pandemia. Y habla de los SAR, que hay que crear más SAR, más centros de alta resolución. Y en eso también me gustaría conocer su parecer, si él estaría de acuerdo en cuanto a aumentar el presupuesto de la nación en cuanto a la construcción de más SAR y en qué regiones hace falta aquello. Y un comentario aparte, hace una pequeña mención de la ley de fármacos 2 por la baja de los precios de los medicamentos, que lamentablemente no ha avanzado en este Congreso. Y claro, no ha avanzado no tan solo porque este Congreso no la ha sacado, sino que porque lamentablemente hoy día también está en la justicia. Entonces, solamente acotar eso, porque no es tan solo falta de voluntad de este Congreso, sino que hoy día está en el Ministerio Público. Gracias, presidente. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Saludar al exministro, al doctor París, y agradecer la presentación y que haya tocado temas que para mí en lo personal, como yo he estado 20 años ligado a las redes asistenciales, he estado de director de hospital, de alta complejidad, de servicio de salud, de redes asistenciales, macrozonales. El tema de la lista de espera es un tema que se arrastra décadas. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos de qué se trata. El paciente en proceso de atención secundaria es un paciente que desde que le damos la interconsulta ya queda en lista de espera. Por eso es que nunca va a llegar a cero. Nunca va a llegar a cero. Lo que podemos hacer es disminuir los tiempos de espera. Y en eso probablemente vamos a tener cada vez más pacientes porque somos más población en Chile, la gente tiene más acceso a especialistas y son derivados. Y probablemente esa es la causa que tengamos más personas hoy día en espera, pero los tiempos de espera es la medición que tenemos que enfocarnos si queremos de verdad tener una mejor red asistencial. Y por eso creo que es muy atingente y muy importante lo que señaló respecto de la eficiencia del sistema. Cuando hay suspensiones de pabellones de causa administrativa es falta de eficiencia del sistema. Ahí hubo una falla en la red, en el hospital o donde se produjera.
Por otro lado, hay otro tema que se invisibiliza y que tiene que ver con las personas que no se presentan a una consulta de especialidad, que llega cerca del 15 al 20% dependiendo de cada hospital, y que si uno lo totaliza a nivel país, es casi 2 millones de personas que se pierden las horas todos los años. Y esas son cifras gigantes, digamos, si uno lo mira. Entonces, también esa gestión de la pérdida de esas horas, de los que no se presentan, la gestión de reemplazo de estos pacientes, se puede hacer sin necesidad de aumentar recursos. O sea, eso es lo que habitualmente las redes hacen y debieran estar haciendo, y que a veces se les olvida cuando no se los colocan en un compromiso de gestión. Cuando no tienen más recursos empiezan a eficientar sus procesos. Entonces, uno de los temas que yo celebro que lo haya tocado el ministro es en relación a las causas administrativas de suspensión de pabellones, y yo le agregaría el tema de reemplazo de los no se presenta en los policlínicos de especialidad. Y respecto de la atención primaria, hay un tema muy importante respecto de los especialistas, porque aumentar la resolutividad de la atención primaria disminuye la referencia al nivel secundario. Y ese es el mecanismo por el cual finalmente cuando tú tienes más resolutividad en la atención primaria, que es municipal, tienes menos cantidad de pacientes que son derivados, por lo tanto también hay menos espera, hay atención más cercana, que es muy similar a lo que pasa cuando dentro de los hospitales de alta complejidad un especialista deriva a otro especialista dentro del mismo hospital, que también ahí los tiempos de espera eso no se miden, pero son bajísimos. Lo mismo ocurre en atención primaria cuando el especialista está ahí. Creo que sumaría a lo que se ha planteado respecto de las capacidades de la red para tener más especialistas. Es algo que se planteó por los médicos generales de zona respecto de su ciclo, que generalmente el médico general de zona después sigue el ciclo PAO, y después del ciclo PAO queda en el aire. Y lo que planteaban, en su mayoría, no haciéndome cargo de los casos puntuales de gente que cumpliendo un ciclo quiere salirse o que no cumple, porque esos son casos muy puntuales, en general quieren permanecer, pero no existe una política que una los MGZ con los PAO, con el servicio de salud después, otorgándole una carrera que continúe, vale decir, un contrato posterior al PAO. Y ese es un tema que se ha planteado varias veces en varias administraciones, y también podría generar adhesión en los generales de zona que han realizado su ciclo en regiones más extremas y que quieren quedarse, pero no tienen esta facilidad de una carrera continua. Eso quería aportar. Gracias, presidente. Diputada Nullado. Gracias, presidente. Quisiera referirme al último análisis que hace el doctor París como ex ministro, conocedor de la situación que ocurre en el sistema público y privado respecto a la salud. Y él señalaba, y voy a dejar acuñado lo que él dijo, el derecho a la atención de salud del paciente según la patología, según su dolor. Y en esto yo creo que las listas de espera que se han confeccionado hoy día no están respondiendo a lo que ha señalado usted, porque la mayoría, muchas de ellas obedece a ciertas especialidades que se han derivado en los tiempos en que se ha planteado, pero tenemos a muchas personas diagnosticadas, como también usted lo señalaba, con artrosis. Hay un caso en Osorno, artrosis de mano, cosartrosis derecho, cosartrosis izquierda, de cadera, donde la persona no puede realizar ningún tipo de actividad. Entonces, ante esa patología, que no es un cáncer, pero que también es una situación que no le permite vivir a aquella persona sin ese dolor, y que no le permite la movilidad, y que muchas veces nos encontramos en sectores rurales donde no hay nadie que pueda apoyarla en la familia. Entonces nosotros debiéramos, no necesariamente de acuerdo al orden, que es mi conversación que también le he planteado al director de salud de Osorno, efectivamente muchas personas pueden estar en un listado, pero tiene que ver también con la situación de patología.
Y en eso yo creo que la revisión de las listas de espera debiera haber en algún minuto un ordenamiento de acuerdo a lo que usted señala. Es decir, cómo ordenamos las patologías que son hoy día muy complejas y al mismo tiempo aquellas que están causando tanto dolor en cada uno de aquellos pacientes. Y si no le entregamos la solución, puede ser una situación mucho más grave y puede terminar con la vida de cada uno de ellos. En eso yo quisiera valorar lo primero que usted fue lo último que señaló, pero como lo primero, y también valorar el aporte constructivo a buscar una solución. Efectivamente podemos tener muchas críticas durante todo cómo ha operado el sistema de salud, pero hoy día nos interesa ver cuáles debieran ser aquellas soluciones mucho más rápidas para que la ciudadanía pueda tener aquella atención. Usted señalaba también, es urgente revisar los casos de cáncer que están muy atrasados o retrasados, como usaba usted el término cáncer de mama y cervicouterino para el caso de las mujeres. También señalaba que hay una mala distribución de los especialistas en las regiones. Tuvimos la posibilidad de analizar con el Consejo de Rectores y también con la Asociación de Profesionales Médicos ayer, y donde ellos planteaban una gran cantidad de déficits que se generan en el proceso de formación y en la distribución, y tiene que ver también con la capacitación permanente en la salud primaria. Lo que plantea, y sería importante tal vez hacer esas consideraciones, la modificación del Código Sanitario, porque usted lo expresa claramente, con eso tendríamos una atención primaria mucho más resolutiva, pero también ojalá que el colegio médico pueda entender que estamos en una situación de crisis y no muchas veces se puedan sentir afectados en los derechos de precisamente los doctores. Por lo tanto, yo considero que aquello debiera establecerse desde el propio colegio médico, la apertura a esta discusión en este momento que nos encontramos en crisis, donde debiéramos entregarle a la ciudadanía la mejor atención. Lo que me preocupa, y aquí mi pregunta con respecto a cómo revisar la actuación que tiene FONASA, ya que usted señalaba que el 65% se está solamente gastando en licencias médicas, y ese otro 35% ¿a qué corresponde? Me gustaría que se pudiera señalar. Lo otro que también lo señalaron del Ministerio de Salud, que es la falta del control en la lista de espera, porque todavía no se cuentan con una ficha electrónica y por lo tanto no se puede seguir perdiendo esta ficha, como bien señalaba usted, ni tampoco los exámenes de los pacientes, porque a veces tienen que hacer 3 o 4 veces los pacientes los mismos exámenes y cuando llegan ya es demasiado tarde para sus respectivas atenciones. Por lo tanto, también tiene que aquí incorporarse a la discusión a los municipios, porque son los que están involucrados directamente en la salud primaria, pero me gustaría preguntarle a usted cómo pudiera hacerse aquella situación, porque uno ve un aislamiento entre lo que se realiza con mismos recursos del Estado a través de los municipios, pero que a veces no se coordinan con el propio director del servicio de salud, y por lo tanto en esta primera parte es donde considero que estamos fallando y debiéramos tener tal vez una mejor coordinación, pero me gustaría escucharle de sus palabras cómo se pudiera realizar aquello, y me gustaría que se pudiera profundizar más en lo que usted señaló respecto al piloto que realizaron en Reloncaví, porque con ello también pudiera tener tal vez la posibilidad de que no se sigan suspendiendo cirugías, de tener un equipo más preparado. Si va a faltar alguien de ese equipo, pero tendría la posibilidad también de que en ese servicio de salud, en ese hospital, existan también otras personas que pudieran suplir aquella situación para no tener que suspender cuando hay un ausentismo laboral por cualquiera la situación de aquellos que conforman el equipo de cirugía. Muchas gracias. Diputado Zafirio, y finalmente yo después. Gracias, presidente. Saludar al doctor París. Yo creo que es un privilegio el poder contar en esta comisión con él, por la vasta experiencia que el doctor tiene en estos temas. Yo escuché con mucha atención la intervención del doctor, y si bien es cierto hay algunos antecedentes que conocíamos, habían otros que
nuevamente tienden a sorprendernos, como por ejemplo lo que decía recién la diputada Nullao respecto de que el 65% del presupuesto de FONASA se gasta en licencias médicas. O sea, me parece increíble. Es un dato que por lo menos en lo personal yo no tenía. O que, por ejemplo, estamos lejos del promedio internacional respecto de las suspensiones de los pabellones, ¿cierto? Internacionalmente un 3% y nosotros estamos en el 8%. Y eso debido particularmente a causas administrativas. Usted dice, no faltan pabellones, sino que las suspensiones se ven mayoritariamente a causa administrativa. Razonando un poco al escuchar ahora también, las listas de espera son tan largas, ¿cierto? La gente va, pide una hora, le dan una hora para no sé cuándo, un año después, por supuesto, a la gente se le olvida. Yo sé que el Servicio de Salud van recordándole una y otra vez a los pacientes, pero yo había escuchado el dato que entregaba el colega acá, porque mi señora trabaja en el Servicio de Salud, y es increíble cómo se pierden las horas que la gente pide. Otra vez un tema administrativo. Entonces, doctor, yo con la experiencia que usted tiene, ¿cierto? Como expresidente de 2 periodos, dijo usted, del Colegio Médico, como ministro de Salud, me gustaría, y no quiero ser impertinente, pero usted estuvo ahí a cargo del ministerio, sí, haciendo un diagnóstico tan claro como el que hace usted respecto de esto. No sé, ¿cómo se puede solucionar esto? Usted estuvo ahí, vivió la pandemia, lo hizo muy bien en eso, pero seguimos con este tema y cuando uno mira, ¿cierto?, que hay 3 millones de personas que están esperando atención y nos damos vuelta en lo mismo y siempre escuchamos acá en esta comisión muy buenos diagnósticos. Yo quiero insistir en que se sabe dónde estamos fallando, pero no sabemos cómo resolver los temas donde estamos fallando. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos? ¿Tenemos alguna posibilidad algún día de resolver o minimizar, ¿cierto?, que estos 3 millones de personas sigan en lista de espera? Gracias, presidente. Diputado Romero. Muchas gracias, presidente. Saludar al doctor París. Y yo quisiera hacer una pregunta relacionada con el quehacer de esta comisión especial investigadora, que al final tiene que tener conclusiones, y conclusiones que están dentro de nuestro ámbito. Nosotros no somos tribunal, no podemos determinar responsabilidades, pero sí podemos hacer recomendaciones al gobierno en leyes y en algunos temas de ese sentido. Y por eso yo quería preguntarle al doctor, ahora con la perspectiva del tiempo, habiendo dejado el ministerio, con la experiencia que usted ha tenido en la parte profesional, colegio médico, ministerio y ahora la docencia, ¿qué nos pediría, qué le pediría al Parlamento? ¿Qué hubiera echado usted de menos en su gestión que hubiera permitido resolver este tema? O sea, decirle, mire, si yo hubiera contado con esta herramienta en el Ministerio de Salud, yo hubiera podido hacer este tipo de políticas con habilitación legal. ¿Qué nos pediría? ¿Qué le pediría usted al Congreso que cree que es el nudo que habría que desamarrar, digamos, para poder iniciar un camino de solución de este tema, que es muy difícil, es muy desafiante, pero si hay algo en que nosotros pudiéramos, por así decirlo, colaborar desde el punto de vista legislativo, sea con el patrocinio del Ejecutivo o en el ámbito propio del Congreso. Eso, presidente. Y finalmente yo mismo, agradecer al doctor París por su disponibilidad para esta sesión de la comisión investigadora. Yo quisiera hacer 3 preguntas y una pequeña reflexión. La primera pregunta es respecto a la gobernabilidad del sistema de salud. Hoy día tenemos un sistema de salud en su parte asistencial que consta en 29 servicios de salud, eventualmente un 30 que seguimos esperando ahí el hospital digital. También tenemos una cantidad relevante de hospitales autogestionados y si bien no todas las municipalidades administran atención primaria, al menos en torno a 200 y algo municipios administran atención primaria de salud. ¿Es gobernable este sistema de salud con todos estos actores? Obviamente más el sistema privado, cada uno sus clínicas, algunas que funcionan como holdings, u otras que funcionan
exclusivamente como único centro. ¿Es gobernable este sistema de salud como está actualmente y cuánto usted ve que contribuye a las dificultades de avanzar en lista de espera la gobernabilidad y las características de la organización del sistema? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es respecto a que ha habido una pequeña controversia en cómo se evalúa el funcionamiento o el manejo de las listas de espera. Se ha hablado de tiempos de espera, que son días que lleva una persona en espera, volúmenes, sea de pacientes o de registros, promedios, mediana. ¿Cómo usted, en su experiencia, cree que debemos ir mirando la situación de las listas de espera para poder ir evaluando su gestión? ¿Cuál es su evaluación del sistema de gestión de tiempos de espera del SICTE, que se estaría actualizando? Y la reflexión final es respecto a los comentarios que se han vertido en la atención primaria de salud. Aquí yo creo que la mayoría de los colegas son algunos de ellos especialistas, pero a mí me tocó al menos trabajar en la atención primaria de salud todo mi ejercicio profesional. Bueno, ahí también el diputado Lee también dice que tuvo en atención primaria de salud antes de entrar a operar. Efectivamente, se habla siempre de hacer más resolutiva la atención primaria de salud, pero eso es entregarle herramientas y confiar en también los profesionales médicos que están en la atención primaria de salud, producto de que efectivamente cuando tú no tienes acceso a exámenes diagnósticos, que algunos de ellos son bastante básicos, finalmente no puedes afinar diagnósticos. Casi que te piden afinar diagnóstico y tener una certeza diagnóstico para derivar al especialista con un hemograma, que puede decirnos mucho sobre algunas enfermedades, pero sobre otras casi nada. Entonces, desde esa perspectiva, más que una pregunta, es una reflexión, entonces, es cómo también a la atención primaria de salud le damos herramientas en exámenes de laboratorio, imagenológicos, que cada día están más disponibles para efectivamente afinar diagnósticos, mejorar la derivación con diagnósticos más certeros y también evitar derivaciones innecesarias dado que uno no cuenta con esos exámenes, porque efectivamente si tú tienes un par de sospechas diagnósticas y no tienes cómo confirmarlas entre ellas, te ve en la obligación de derivar, sobre todo porque también muchos pacientes no tienen la capacidad, o incluso algunos municipios, corporaciones municipales dan la instrucción entendible de que tú no puedes requerir exámenes que no estén contemplados dentro de la cartera de exámenes de atención primaria de salud. Entonces uno queda un poquito encerrado o derivas porque no puede afinar los diagnósticos con los conocimientos que uno adquirió después de 7 años de trabajar, lo cual también creo que para muchos colegas es frustrante. Habiendo dicho aquello, le doy la palabra a doctor París para que pueda reflexionar o responder a las preguntas que se han realizado, comentarios que se han realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tomás Lagomarsino, a quien conozco hace mucho tiempo. Bueno, voy a comenzar en el orden en que intervinieron los honorables diputados, pero antes de eso, lo que dice el diputado Zafirio es digamos, me llena, me toca mucho profundamente, porque él dice cómo no se hizo todo lo que usted piensa que debería hacerse, o cómo no se ha hecho, o cómo no lo hizo usted, en fin, es verdad, es así. Uno desde fuera o teniendo la posibilidad de pensar un poco, de razonar o de estudiar o hacer estudios, claro, va adquiriendo otra mirada. También yo adquirí otra mirada, tenía una mirada diferente cuando era presidente del Colegio Médico, justamente con el Código Sanitario, a cuando llegué a ser ministro. Y es la evolución normal, yo creo que tenemos todos como personas, como parte de la sociedad. Al presidente Boric se le ha dicho lo mismo, que ha evolucionado en el tiempo,
Y claro que es lógico y que es algo que debe ocurrir, porque si uno no respondiera a a las variables del sistema, a las variables de la sociedad, se quedara estancado, sería bastante, digamos, negativo. Eh, la primera intervención la hizo el diputado Palma, que veo que no está. Ahí viene llegando. Ahí está volviendo. Mire, diputado, yo trabajé codo a codo con las trabajadoras sociales durante la pandemia. No las nombré en el listado, pero son fundamentales, fundamentales. No solamente para, digamos, ayudar a solucionar problemas, sino que para tomar decisiones también, para acompañar a la familia, para buscar caminos de buena atención. Así que creo que evidentemente dentro del Código Sanitario, y nosotros las incorporamos, deben tener una labor preponderante. Como usted muy bien dice, en los equipos de salud quizás falta desarrollar más la formación psicosocial, y es por eso que es muy importante conversar con Asofamech, conversar con las autoridades universitarias. Creo que la doctora Nullao habló de eso también, o de las reuniones que ustedes han tenido con las autoridades que forman a nuestro equipo de salud. Eh, los programas de atención primaria versus los programas de los hospitales deben ser complementarios. Ahora, aquí voy a responder de inmediato. Esta pregunta la hicieron muchas personas. La atención primaria, claro que tiene que ser resolutiva. Yo me alegro que el gobierno actual, el Ministerio de Salud sobre todo, esté trabajando en hacer resolutiva la atención primaria, pero desgraciadamente se acaba, le queda un año a este gobierno hoy día, justamente está de aniversario, y no hemos avanzado en eso. Ahí la presencia del doctor Erazo quizás hubiese sido interesante. Pero hay que hacerla resolutiva. ¿En qué sentido? Primero, que tenga especialistas. Lo- 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 los especialistas básicos, eh, que son en medicina interna, pediatría, obstetricia, y agregar psiquiatría. Quizás cirugía no es necesario que esté en la atención primaria. Eso es fundamental. Segundo, que tengan exámenes de laboratorio, o sea, que sea capaz de dar una respuesta resolutiva al paciente y no hacerlo ir cada vez al hospital. Exámenes de laboratorio. Por eso yo promoví mucho y me gustaría que se construyeran más SARS, porque los servicios, los SARS, tienen una excelente ambulancia de transporte, tienen exámenes de laboratorio, tienen radiología, tienen equipo de kinesiólogo, tienen un lugar para la rehabilitación, tienen una buena cantidad de medicamentos. Entonces, lo ideal sería, obviamente, que la atención primaria contara con especialistas, contara con exámenes de laboratorio, impidiera o tratara de que no se produjera la derivación. La gente quiere que la atiendan cerca de su domicilio, cerca de su casa o en su barrio, y eso es fundamental. Y que tenga una cantidad adecuada de medicamentos también. Mucho se habló del dolor. El diputado Palma, varios diputados, la diputada Noyao, insistió en el tema del dolor. Hay que recordar que ustedes mismos aprobaron una ley de cuidados paliativos no cáncer. O sea, existe una ley de cuidados paliativos, además, para las personas que sufren de dolor. Y eso hay que aprovecharlo, hay que desarrollarlo al máximo. Así que creo que ahí hay que difundir que esa ley es muy importante, ustedes la aprobaron. El diputado Sáez me preguntó qué es lo aceptable. Claro, lo aceptable es que no ocurrieran listas de espera, pero desgraciadamente es un fenómeno universal, mundial, ya lo dije, relacionado con nuevas posibilidades de tratamiento. Hoy día nuevamente viene marchando una familia con un niño con Duchenne, con la atrofia muscular. eh, Cada vez que aparezcan nuevos tratamientos, cada vez que aparezcan nueva evidencia médica, aquí hay posibilidades de curar enfermedades que antiguamente se creían incurables, todas las enfermedades raras o poco frecuentes, por ejemplo, van a aumentar las listas de espera. Cada vez que el país se envejezca más, tal como está ocurriendo y como nos parecemos mucho a Europa en ese sentido, vamos a tener más listas de espera. Ahora, ¿cuál es lo ideal?
Lo ideal, obviamente, es, por un lado, disminuir el periodo de espera. Ahí también el diputado Camarcino me preguntó eso, qué es lo que es la mediana, qué es lo que es el promedio. El gobierno actual cambió de promedio a mediana, por eso ya bajó unos puntos de espera. Yo creo que en ese sentido, en los cálculos estadísticos, hay que mantener, ojalá, una misma política a lo largo del tiempo, porque si no, tú no puedes comparar después los resultados de la aplicación de tus políticas sanitarias. El gobierno actual cambió de promedio a mediana porque lo aconsejó la OCDE. ¿Qué tiene que ver la OCDE con los temas de salud directamente? Tiene que ver en parte, pero yo aceptaría más bien las recomendaciones de la OMS o de la OPS. Pero bueno, esa es una discusión que va a seguir presente y a pesar de eso, desgraciadamente, el presidente prometió bajar el promedio o la mediana a 200 días y ya no se logró. Ya no se logró. De hecho, las comparaciones que se han hecho con el 2011 son absolutamente incongruentes. Deberíamos compararnos con el 2019. E incluso con el 2019, el promedio de días de espera actualmente es mayor que en la etapa prepandémica. Mayor. Eso lo publiqué hace pocos días atrás en la BioBio. Entonces, la lista de espera mayor a 6 meses, que puede ser del 6%, del 18% según los países, ahí tenemos que ponernos de acuerdo en algo que sea aceptable pensando en los pacientes y no tanto en lo que haya que comunicar o publicar. El diputado Lee habló de la formación de especialistas. Yo creo la universidad que está en Arica, que apoyé 100% cuando era presidente del Colegio Médico, con el doctor Octavio Enríquez, que fue asesor de la formación de esa escuela. Ese tipo de escuela o la escuela que hay en Punta Arenas de medicina tiene que formar especialistas. Todas las escuelas de medicina o todas las escuelas de salud parten formando, obviamente, o trabajando con pregrado, pero tienen que avanzar a posgrado. Nosotros estudiamos eso y sabemos que el médico, el especialista o la matrona, la enfermera que se especializa y que se queda que se especializa en regiones, que estudia en regiones, se queda en la región. En Un cambio, cuando segundito, viene a estudiar a Concepción, cuando viene a estudiar a Santiago o al Paraíso, tiende a quedarse fuera de su región. un Y hay que segundo, doctor buscar París. incentivos Le para pido, que eso vuelva. ¿Sí? les pido por 10 minutos, por favor. Ah, disculpe. Me apuro entonces. ¿Me Quedan 10 apuro? minutos. Sí, yo creo, diputado Lee, que hay que trabajar con la Asociación de Universidades, hay que trabajar con ASOFAMED, con la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Hay que reconocer a los médicos extranjeros, hay que buscar un mecanismo para certificar las especialidades de los médicos extranjeros. Ahí también, siendo presidente del Colegio Médico, tenía otra visión, pero si el médico está bien formado, dio sus exámenes correspondientes, tiene un título que le reconoce la especialidad, y aquí la Asociación de Municipalidades todas están luchando por esto. Bueno, debemos acelerar el proceso de reconocimiento de ese título de especialista para que puedan ejercer en el sistema público. El diputado Lilayú se tuvo que retirar, pero la verdad es que es una buena idea hacer una fuerza de tarea propia o una fuerza de tarea especial para las patologías de cáncer. Creo que ahí deberíamos avanzar, tener un diferente trato, mucho más rápido, mucho más ágil para todas las patologías de cáncer, especialmente los cánceres de origen femenino, que como ya dije, tienen los tiempos de espera más largos, cervicuterino, cáncer de mama, y sobre todo las pesquisas también de ese tipo de cánceres. El diputado Celis, bueno, se basó en una entrevista que di yo, que mantengo todo lo que dije en esa entrevista. Eh, Uno de los temas importantísimos que no se ha tratado, que no lo hemos discutido, es que finalmente hay que aumentar el presupuesto de salud. Si el presupuesto de salud no se aumenta en el futuro, en concordancia obviamente con el Ejecutivo, porque eso tiene que ser una iniciativa proveniente del Ministerio de Hacienda, vamos a seguir teniendo problemas, pero no todo significa dinero. Y a propósito de eso, lo que dijo el diputado Rosas, que tiene amplia experiencia en gestión, creo que es un punto clave. O sea, no solo se requieren recursos, se requiere mejor gestión, se requiere formar en gestión,
se requiere mantener a los directores de servicio o directores de hospitales durante un tiempo prolongado, no sacarlos cada vez que hay cambio de gobierno, respetar los concursos por alta dirección pública, respetar, digamos, los estudios o la formación profesional que tengan esos equipos de salud. Y no solamente estoy hablando de los médicos, hay enfermeras que han estudiado montones, matronas que se han especializado en administración. Entonces creo que hay que aprovechar todo ese tipo de, de- de personal y aumentar la eficiencia del sistema. Ese es un punto clave. Aumentar la eficiencia del sistema, gestionar. Muchos se preguntaron por qué se pierden horas, por qué la gente no llega a pabellón. Bastaría con colocar una o dos enfermeras que estén llamando por teléfono el día antes o 2 días antes y recordándole al paciente o preguntándole al paciente si va a venir o no va a venir, porque a lo mejor solucionó su problema por otra vía o está más enfermo y ese día no puede ir. Basta con tener un centro de llamada desde pabellón o desde donde sea, que no es una gran inversión, para que haya un seguimiento de los pacientes, que se le recuerde que no tome el anticoagulante, que traiga el examen de laboratorio y si no va a venir, que diga que no va a venir para darle el cupo a otra persona. Eso va unido, obviamente, a aumentar la resolutividad en el sistema de atención primaria. Yo fui médico general de zona en el hospital de Achao, en Chiloé, durante 4 años. Creo que debería haberme quedado más tiempo en realidad. Después lo pensé. Y es verdad lo que dice el diputado Rosas, en el sentido de que actualmente, eso no ocurría antes, ¿ah? Pero actualmente muchos médicos generales de zona quieren permanecer en la zona. Se encariñan con la zona, se encariñan con los habitantes, pueden tener una muy buena relación con la atención primaria, con el municipio correspondiente. Entonces ahí, quizás respondiendo a una de las preguntas del diputado Romero, se puede imaginar un tipo de modificación del reglamento de los médicos generales de zona para que aquellos que quieran permanecer más tiempo puedan permanecer. Porque también se les fija un tiempo, si no toman la beca después de 6 años, pierden la posibilidad. Entonces, eso es insólito, no debería ocurrir. Así que ahí hay que buscar una solución. El médico general de zona, bien formado, con la capacidad resolutiva que permite solucionar problemas de todo tipo, creo que es un gran aporte a la atención primaria. Uno se olvida que los médicos generales de zona son parte de la atención primaria. A pesar de que puedan estar en un hospital, son hospitales pequeños, el hospital de Achao tenía 30 camas. Yo estaba en la atención primaria y lo que más hacía era policlínico y visita a los consultorios periféricos, a las islas. Eh, yo coincido plenamente con la diputada Nullao. Creo que me encontré con ella una vez en San Juan de la Costa, inaugurando un CESFAM. Recuerdo perfectamente. Y evidentemente que el tema del dolor, ya dije que hay que aprovechar mejor la ley de cuidados paliativos, para clasificar o calificar cuánto tiempo debe esperar una persona, evidentemente que hay que introducir algunos patrones, algunos temas que son prioritarios. Uno de ellos es el dolor, justamente. Otro sería la rapidez con la que avanza tal o cual enfermedad. Otro sería si el paciente, por ejemplo, es padre o madre de familia y necesita obviamente volver a trabajar lo más rápidamente posible. Ahí el servicio social o las trabajadoras sociales nos pueden ayudar a determinar qué personas podrían tener una atención prioritaria en la lista de espera para que se les solucione con facilidad. Eh, Ahí ella habló de consejos rectores, de las universidades. El tema que le sorprendió mucho al diputado Zafirio también sobre la licencia médica es así. Nosotros propusimos en un seminario que hicimos una modificación profunda al sistema de licencias médicas. Chile es un país excepcional en el tema de licencias médicas. Sin embargo, hay que recordar siempre, como primera premisa, que la licencia médica es un derecho. Es decir, el médico tiene derecho a emitir una licencia médica porque es parte del tratamiento del paciente. Eso es el punto de partida cero, base, línea. De ahí en adelante, obviamente, hay que buscar soluciones. Si se va a pagar el 100% o no. Si la licencia va a ser interminable o no.
¿Por qué el paciente que tiene una enfermedad grave que no va a volver a trabajar, mejor le dan una pensión de invalidez y no sigue con licencias por 2 o 3 años? Eso hay que solucionarlo rápidamente con el Ministerio del Trabajo. La ficha electrónica también se tocó, es fundamental. Es fundamental que haya una sola ficha a nivel de todo el país y que haya la posibilidad de que el paciente se haga exámenes en Arica, pero se atienda en Antofagasta o en Santiago y lleve todo en su ficha clínica eh, hacia donde va a ser atendido en la atención terciaria. El piloto de Reloncaví, diputada, lo hicimos con el Servicio de Salud de Reloncaví, con asistencia universitaria y consiste en lo que llamamos pabellón docente. Es decir, que todo el equipo de pabellón es capaz de cumplir o de suplir las funciones de todos. Obviamente que el caso del anestesia o el cirujano es más difícil, pero el resto del equipo puede ser multipropósito, como decimos, multipropósito. Y eso hay que facilitarlo. Quiero reconocer que el Ministerio de Salud actual, ya lo dije, implantó un piloto en 4 regiones para justamente agilizar el tema quirúrgico y ha tenido buenos resultados. Eso partió con el subsecretario de redes asistenciales anterior. Eh, Creo que eso hay que evaluarlo, si ha funcionado bien, hay que hacerlo, hay que generalizarlo y consiste en cosas muy simples como una de las que ya dije, colocar 1 o 2 enfermeras que estén llamando por teléfono permanentemente para corroborar que el paciente va a asistir. Lo mismo para los controles de especialidad. Con el diputado Romero, el tema de qué propondría. Bueno, hay varias propuestas que nosotros hicimos a partir del Ipsus. Lo primero es el tema de FONASA, asegurar la gobernabilidad. Segundo, los hospitales carecen de incentivos para tener buenos desempeños. Tercero, ya lo dije, a propósito de un comentario del diputado Rosa, respetar el ADP, respetar a la gente que tiene carrera, no cambiarlo cuando haya cambio de gobierno, despolitizar en ese sentido la administración de los hospitales y el Ministerio de Salud ejercer su rol rector. Acuérdense que se propuso que en general la subsecretaría de redes asistenciales desapareciera, porque ellos son juez y parte. Entonces es muy difícil que la subsecretaría de redes critique a su director de servicio, porque ellos son juez y parte, deberían estar obviamente eh, por separado. Creo que hay que avanzar en el código sanitario. Ojalá que se solucione, ya lo dijo el diputado Celis, el tema de la ley de fármacos 2, que está detenida por un problema que fue a la justicia. Ojalá que eso se solucione rápido. Y creo que nosotros hicimos un estudio de pabellones con respecto a lo que preguntó el diputado Zafirio. Y fíjense que en Chile el uso de los pabellones es del 65% solamente. En los países donde el estándar es del 85%. Si nosotros subiéramos el uso de pabellones a nivel nacional de 65 a 85%, nosotros calculamos que se podrían hacer 500.000 intervenciones más al año. 500.000. Y eso ya, obviamente, que ayudaría a bajar rápidamente la lista de espera, porque la lista de espera, obviamente, son más de 300.000, pero siempre se están operando pacientes todos los días. Con respecto a las preguntas del presidente de la comisión, diputado Lagomarsino, evidentemente que hay un problema de gobernabilidad, hay que separar aguas, el FONASA debería ser mucho más independiente, tener quizás un directorio independiente, que el director de FONASA tenga que responder ante ese directorio nombrado. Acuérdense que cuando Cruzcoque y Allende formaron el Servicio Nacional de Salud el año 50, en la década del 50, una de las cosas más llamativas y más importantes es que se tenía un directorio donde estaban presentes los pacientes. Nosotros en la ley del cáncer hicimos lo mismo. En la ley del cáncer hay un directorio donde están presentes los pacientes. Bueno, el director de FONASA debía responder ante ese directorio y obviamente ser capaz de cumplir lo que le fija
le fija la ley, pero está atado de manos en muchos aspectos. Creo que hay que revisar, le propongo al diputado Romero ante esa pregunta, revisar todo lo que significa FONASA, todo lo que significa la subsecretaría de redes asistenciales y ver cómo se puede hacer una separación de funciones y ser mucho más estricto en el control de la función de ellos. No me quiero referir a la Superintendencia de Salud, pero también yo creo que la Superintendencia de Salud requiere una revisión. La controversia entre mediana y promedio, ya lo dije, creo que es bueno mantener siempre en salud pública una forma de medir y no ir cambiando, porque eso no te permite comparar. Ya lo dijimos, la PSDS resolutiva, afinar los diagnósticos. En la época del doctor Meneguero, en el Roberto del Río, los médicos especialistas tenían la obligación de ir al consultorio 2 veces por semana. Entonces, un broncopulmonar o un cirujano infantil iba al consultorio, captaba a los pacientes y él mismo después los recibía en el hospital. ¿Qué mejor manera de acelerar la atención de un paciente que requiere lista de espera? Eso quizás, que también creo que se recordó, que eso quizás habría que repetirlo. Yo trabajé mucho con don Julio Meneguelo, creo que un gran pediatra, igual que el doctor Kaplan. Nosotros nos olvidamos de los grandes médicos que ha tenido Chile. Monkeberg, Kaplan, Meneguelo, en el norte, cuando desapareció la malaria, don Juan Noé. En fin, creo que eso también es importante recordarlo. Bueno, Muchas esos son mis comentarios gracias. finales, diputado Laura Camarcino, presidente. Muchas Hermoso. gracias. Miembro de la comisión. Gracias a usted, doctor París, por la excelente presentación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.